Acelerando Empresas, episodio 492. Buenos días amigos y bienvenidos a Acelerando Empresas, el podcast de lunes a viernes sobre las técnicas que aplicamos en las aceleradoras de empresas para ayudarte a conseguir el éxito en tus negocios. Soy Fran Guillén, director de Impúlsame, una aceleradora de empresas de la economía digital y la economía real, y será un placer acompañarte hoy, martes 5 de mayo, en este episodio número 492. En el que continuamos con el ciclo de validación de modelos de negocio, hoy ya el episodio número 9 de este ciclo que hacemos cada martes hasta el 10, como sabéis, el de la semana que viene sería el último, y hoy vamos a hacer la definición de preguntas de entrevistas de producto mínimo viable o MVP. Pero antes, como siempre, recordaros que visitéis la web acelerandoempresas.com, donde tenéis cursos prácticos en vídeo, masterclass de expertos y también ahora el servicio nuevo de inversión para conseguir inversión para vuestro proyecto, asesoramiento, consultoría, y esto lo tenéis directamente preguntando en info@acelerandoempresas.com si estáis haciendo ronda de inversión, claro, si buscáis dinero. Así que bueno, sin más dilación, comenzamos ya con el episodio de hoy. Pues bien, esta semana los componentes del grupo, que ya sabéis que son Jesús, Julio César, Fernando y Samuel, este grupo que hemos creado por WhatsApp para hacer el ciclo juntos, han trabajado en hacer las preguntas sobre lo que habían hecho la semana anterior. La semana anterior, si recordáis, hicieron los mock-ups o digamos los prototipos funcionales de sus aplicaciones. Al final resulta que son todas aplicaciones móviles, los 4 proyectos, las 4 ideas. Y bueno, sí que es verdad que no se podría decir quizás que son muy viables, ¿no? Esto de mínimo y viable, ya sabéis un poco, lo he hablado muchas veces, pero bueno, es verdad que estamos haciendo un ejercicio de aprendizaje, ellos han tenido muy poquito tiempo y bueno, demasiado. Entonces, bueno, como decía, estos prototipos, o decir de alguna manera productos mínimo viables, MVPs, que han hecho, tienen que mostrarlos a los entrevistados, es decir, a los posibles clientes para que pues le den feedback, ¿no? De cómo lo ven. Sería un poco la última fase de entrevistas. Pero claro, como es una entrevista, también tienes que tener preguntas para hacerle a la gente. Entonces, para no improvisar y además que sirva aquí como ejemplo, pues bueno, le pedí esta semana que hicieran esta serie de preguntas para, pues bueno, cuando tengan la ocasión de hacer la entrevista a las personas, ya sepan qué tienen que preguntarle. Así que vamos a irlas repasando juntos y comenzamos con la idea número 1, que era la de monitorización de suministros, que está realizando Jesús Mendoza. Pues Jesús nos escribe lo siguiente: simular primero experiencia de uso, enseñándoles imágenes e imitando qué pasaría cuando le quisiera dar a alguna parte de la pantalla, cuando quisiera pulsar sobre ella, ¿vale? Esto es lo primero que dice Jesús, es decir, que primero hace una especie de simulación y después de hacerle un poco esa demo, ¿vale? Pues le hace una serie de preguntas. A ver, voy a pararme aquí, sé que es muy pronto, pero voy a pararme aquí porque esto es importante. A ver, hay 2 aproximaciones más o menos para hacer entrevistas de MVP, ¿vale? Para hacer una demostración de este tipo. Una es la que dice Jesús, es decir, que el emprendedor, o sea, el propio Jesús, le hace la demostración pulsando en la pantalla y, bueno, haciendo como que le estoy haciendo una simulación de lo que es el sistema. Y esa es una opción. La otra opción es hacerlo de forma autónoma, es decir, dejar a la persona que haga lo que quiera, ¿vale? Le doy el móvil, ¿vale? En este caso, si fuera una aplicación móvil, y me olvido, ¿vale? Es decir, bueno, me olvido. A ver, estoy encima, ¿no? Voy mirándole, pero no le voy diciendo nada. A ver, que se apañe, a ver si sabe hacer las cosas y tal. ¿En cuál de las 2 opciones creéis que vamos a recibir más información? Pues probablemente en la última, es decir, en la que le damos libre albedrío a la persona que le damos el teléfono, en este caso, o si fuera una web, o si fuera lo que sea, ¿no? Porque esa persona, como tiene que hacer pues el ejercicio de pensar qué es eso que le estás dando y pulsar a ver cómo va, pues claro, evidentemente vamos a aprender una cosa muy importante, que es cómo de cómoda o cómo de intuitiva es la aplicación. Porque recordáis que hace muchos años las aplicaciones venían con instrucciones. Hoy en día pues prácticamente pues no hay instrucciones o el que las recibe no las ve normalmente, ¿vale? Entonces, pues bueno, esto es algo que te da una información extra. Lo que pasa es que hay que decir que en este caso, ¿vale? En este caso concreto que estamos haciendo aquí de experimentación, es un poco difícil, ¿vale? Porque los mockups que ellos han hecho en este ejercicio, como digo, de aprendizaje, pues no son
totalmente completos, no funcionan a la perfección, con lo cual si le das a alguien eso, pues bueno, puede generar una especie de rechazo. Oye, encima me estás haciendo perder el tiempo porque esto no está bien terminado, ¿no? O no está bien conectado de una sección con otra, ese tipo de cuestiones. Con lo cual, pues bueno, sí que aquí quizás tiene más sentido un poco la primera opción, la de hacerle la demo. Entonces, pero bueno, si tuvierais una MVP más currada, es decir, tuvieras más avanzado todo el tema e incluso pues una aplicación funcionando con todos sus parabienes y que pudiera el usuario hacer un recorrido completo pulsando todas las opciones y mostrando datos reales, pues eso sería todavía mejor porque, como digo, recibiríamos el feedback también de la aplicación. De todas formas, esto es un test ya de experiencia de usuario, es algo que podríamos adelantar, pero no es importante, no es fundamental en esta fase tanto, ¿vale? Entonces, bueno, las preguntas que tiene después de hacer esta demo, digamos, guiada, que haría Jesús en este caso, son las siguientes. ¿Qué método de login prefieres para acceder a aplicaciones de este tipo que contienen información sensible? Es una pregunta interesante. Y otras, ¿te gustaría que de forma habitual pudieras acceder mediante un PIN de 4 dígitos o usando la huella? ¿Vale? Bueno, esta pregunta primero, pues muy bien, ¿vale? Está hablando de lo primero que está enseñando la aplicación, por si, por ejemplo, puedes autenticarte con Facebook o con Google, pero yo sinceramente intentaría que todo el lenguaje que utilicemos cuando hagamos preguntas sea no técnico, ¿vale? Es muy común ver preguntas que, pues bueno, tienen algo de jerga técnica, porque quieras o no, somos emprendedores y en este caso tecnológicos, pues bueno, pues desde luego vamos a intentar quitarlo totalmente, ¿vale? Si decimos login, la gente no sabe qué es un login, aunque parezca que pues no saben, ¿vale? O incluso si le estamos preguntando qué método prefieres, igual no se imaginan de que hay una forma de poder entrar con Facebook o con Google. Entonces hay que ser a la vez muy concreto, pero no decir nada que suene a parecer técnico o jerga específica de un negocio, ¿vale? Entonces esto igual, el PIN, pues igual saben que es un PIN o igual no lo saben, ¿vale? En fin, esto hay que contarlo un poco, como digo, de forma más suave, ¿vale? Otra cuestión. Una vez dentro, en la pantalla principal, ¿esta es la información que esperabas ver de un vistazo o echas en falta algún dato que te gustaría ver también en la pantalla principal? ¿Vale? Está muy bien. ¿Alguna sugerencia para que nos digan alguna sugerencia? Seguimos con otra de Jesús. Cuando se mete en algún suministro en concreto, además de la gráfica de consumo acumulado en el mes y el desglose de importes cargados en la cuenta, ¿echas en falta algo? Bueno, pues también muy bien. Otra pregunta, preguntando sugerencias. Si no sabéis muy bien de qué estamos hablando, podéis escuchar el podcast de la semana pasada, el martes pasado, y también en las notas del programa ahí vienen las imágenes con PDF de cada uno de los mockups que han preparado. Entonces, pues quizás es más interesante escuchar estas preguntas cuando estéis viendo el mockup por delante, ¿vale? El PDF. Otra pregunta. ¿Ves buen sitio para establecer las alarmas y avisos dentro de cada suministro o preferirías una sección especial de avisos y alarmas? Vale, esta pregunta está muy interesante porque ya no es tan abierta como las anteriores, pero también es muy acertada porque le damos dos opciones a la persona, ¿vale? Para que, digamos, de una forma más concreta, pues le pueda surgir la idea de qué es lo mejor, ¿vale? Pues es más fácil elegir entre dos opciones a totalmente abierto, ¿vale? Entonces, hay una combinación de preguntas abiertas en esta entrevista de MVP y de preguntas, digamos, de opciones, ¿no? Y esto me parece muy interesante, porque si todo el tiempo estamos dejándolo abierto, realmente la gente un poco igual se puede sentir hasta cansada, ¿no? De tener que imaginar, o te puede decir no, y se acaba la entrevista. Es decir, no tengo ninguna sugerencia y se acaba la entrevista, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues esta es una forma muy buena de forzarle a que la persona elija entre una opción u otra, o bueno, igual te dice indiferente, pero lo más normal es que al final elija una opción, ¿vale? Seguimos. ¿Te parece interesante la sección del ranking para tratar de gamificar la actitud del consumo responsable y ahorro? ¿Vale? Esto del ranking y gamificar, ya estamos hablando aquí de palabras, lo cambiaría un poco. Después, respecto a perfiles similares o solo respecto a amigos. Pues bueno, también es interesante, pero como digo, quizás hay que explicar las cosas un poco más. De todas formas, aquí estáis como, bueno, diseñando el esbozo de las preguntas. Después, cuando veáis la cara del entrevistado, si te pone cara cuando le dices lo de gamificar, por ejemplo, pues claro, al final vas a tener que explicarle qué es gamificar. Entonces, no creáis que las preguntas cuanto sean más cortas son mejores. No, pueden ser con una explicación más larga, ¿vale? Para que la persona entienda bien y después hacemos la pregunta, ¿vale? No tienen por qué ser directamente ahí a bocajarro, ¿vale? A lo que nosotros queremos. Seguimos. En la sección de tips
pues bueno, consejos, ¿vale? Igual alguno lo entiende como consejos o igual no, yo diría que muchos igual no. ¿Te gustaría tener un histórico de todas las sugerencias que te han ofrecido? ¿Te gustaría algún tipo de acceso directo para materializar esos tips en acciones reales? Por ejemplo, cambios de suministrador o tarifa, por ejemplo. Pues sí, muy interesante también, Jesús. Y por último, la pregunta que tiene para terminar la entrevista es, ¿se te ocurre alguna otra sugerencia o apartado que crees que debería tener la app? Pues muy bien también, ¿vale? Yo creo que es muy interesante como lo has planteado, así que bueno, seguimos con la siguiente, que ya me estoy comiendo hoy mucho tiempo. Julio César nos trae la idea número 2, la de robo a comercios, y pues como sabéis también él presentó el mockup la semana anterior, podéis verlo en la nota del programa, y lo primero que haría, según lo que nos ha escrito, es que presentaría ese mockup a los entrevistados y le daría tiempo al usuario para que entre en contexto, ¿vale? Es decir, para que un poco se familiarice. Él sí que parece que le da la opción a la persona, no solamente a presentarlo, sino también a que juegue un poquito con lo que le ha dado, ¿no? Para que lo revise, ¿no? O sea, decir, oye, con un par de minutitos o 3, que la persona le eche un vistazo, que lea las opciones, ¿no? Muchas veces el hecho de que lean el texto que aparece en las opciones ya le da bastante idea, ¿no? Se hace una imagen mental. Pensad que muchas veces nosotros creemos que los que nos están escuchando saben lo mismo que nosotros y no es así. En este caso, pues nosotros habremos echado horas o centenares de horas o miles de horas en lo que estamos haciendo y sabemos perfectamente qué es cada cosa y es obvio para nosotros, pero para la otra persona que ni siquiera sabe muy bien el modelo de negocio nuestro ni de qué está hecha la aplicación esta ni nada, pues bueno, pues necesita un tiempecito para asimilarlo, ¿vale? Para oye, a ver, vale, ya sí, ya me encaja. Ah, vale, esto es esto y a partir de ahí ya podemos preguntar. Pues muy bien, las preguntas de Julio César serían, ¿sabes de qué se trata la aplicación? Bueno, esta pregunta, a ver, no está mal, pero es una pregunta que quizás si le has hecho una presentación guiada antes, pues la vas a ver, ¿vale? No sé si es que tu idea era hacerlo sin presentación, en fin, bueno, en cualquier caso está bien, ¿vale? Si no fuera con presentación. Si fuera con presentación anterior, pues ya igual pues esta pregunta no tiene mucho sentido. Siguiente pregunta. ¿Cuál es tu opinión al navegar por las opciones? ¿Vale? También interesante. ¿Existe información que te gustaría agregar? ¿Existe información que te gustaría quitar? ¿Vale? ¿El tamaño de letra es el adecuado? Muy interesante, me paro aquí, ¿vale? Esta pregunta está ya relacionada con la usabilidad, ¿vale? Es decir, es una especie de test de experiencia de usuario, de UX, ¿vale? Claro, ¿qué pasa? Pues que podemos hacerlo aquí, por supuesto, no pasa nada por hacerlo aquí, ¿vale? Normalmente esto se hace en una fase posterior incluso, ¿vale? Porque aquí estamos haciendo descubrimiento de clientes, básicamente. Es una fase muy inicial de Lean Startup. Pero sí que es verdad que si nos vamos llevando cierto punto de usabilidad, pues eso mejor que mejor. Vamos a aprovecharlo, ¿no? El disparo, porque después nos cuesta mucho trabajo hacer más entrevistas en persona y todo esto. Oye, pues vamos a aprovecharlas, ¿no? Y me parece bien. Entonces, en este caso, tiene mucho sentido. ¿Por qué? Pues porque la aplicación de robocomercios igual la utilizan personas que, pues por ejemplo, tienen ya una edad avanzada, que regentan un comercio que ya, pues bueno, lleva muchos años allí y tal, o que, bueno, pues simplemente pues no son muy, en fin, muy duchos en el uso de las tecnologías. Con lo cual, por ejemplo, la pregunta del tamaño de letra es muy interesante, porque igual te dicen, uy, es que se ve muy pequeñito, ¿vale? Porque nosotros estamos desarrollando en una herramienta súper avanzada con un pedazo de pantalla y después esto hay que verlo en un móvil, ¿vale? Entonces me parece bastante bien. Después sigue preguntando de UX Julio y dice, ¿qué opinas de los colores usados? Pues igualmente, ¿vale? Es decir, es preguntas que van, digamos, en el ámbito de la experiencia de usuario y que en ciertos casos, en particular, por ejemplo, en este, pueden tener bastante sentido. Así que muy bien por ahí. Y sigue preguntando cosas como, por ejemplo, ¿qué opinas de las notificaciones? La información es adecuada, ¿vale? En esto se refiere a las notificaciones push, ¿vale? Las notificaciones push, claro, es verdad que hoy en día sí que son más conocidas, ¿vale? Pero intentemos siempre ponernos en los zapatos de alguien que no tenga ni idea del uso de móvil. Si tú le dices notificaciones, dice ¿qué? ¿Vale? Si le dices notificaciones push, dices ¿qué de qué? Entonces hay que buscar una forma de explicarlo sin que tenga que presumirse que esa persona sabe que es una notificación push, ¿vale? Que le sale en el móvil cuando eso sale, pues no, igual no lo sabe, ¿no? Ahora, claro, igual enseñándole un ejemplo, ¿vale? Oye, mira, este es tu móvil. Aquí te ha llegado una notificación push, ¿vale? Del banco, por ejemplo, de lo que sea.
pues esto mismo, ¿vale? Es interesante que nuestra aplicación te lo haga para que te llegue la información de si ha habido un robo en ese momento cercano y tal. ¿Te parece bien? Y a partir de ahí ya lo entienden mejor, ¿vale? Esto es muy importante, ser muy, en fin, didáctico a la hora de contar las cosas, sobre todo de las cuestiones más técnicas, ¿vale? Por otra parte, ¿hay algo que te gustaría que hiciera la app? Esta es pregunta final, ¿vale? Que ya todos habéis cogido el truqui de preguntar algo más, ¿vale? Me parece muy bien que cerréis siempre la entrevista con esto. Y bueno, pues hasta aquí la entrevista de Julio César, y la tercera, que sería la de Fernando, sobre la idea de Uber de fotocopias. Pues Fernando comentaba aquí lo siguiente, había escrito las siguientes preguntas. Para acceder a la aplicación, ¿te gustaría que fuera por medio de un PIN, reconocimiento facial, o por medio de una contraseña alfanumérica, o que no tuviera ninguna de las anteriores? Pues bueno, muy interesante. Se parece mucho a la pregunta que comentaba también al principio Jesús, ¿vale? Es la primera pregunta de Jesús, y que, pues bueno, creo que en cierto momento es importante incluirla, sobre todo si estamos hablando de un tipo de aplicación que haya que registrarse, ¿vale? Cosa que es lo más normal en las aplicaciones, ¿no? Entonces aquí pues puede tener sentido. Muy bien, seguimos. Dentro de la aplicación, ¿crees que es amigable en cuestión del menú o te gustaría agregar algún cambio? Aquí hay una palabra que no es técnica, pero que, bueno, realmente es extraña, ¿vale? Hay palabras que muchas veces utilizamos de forma muy habitual en el mundo del desarrollo de la web o de los técnicos de aplicaciones móviles, lo que sea. Por ejemplo, la palabra amigable. La palabra amigable, ¿qué significa? Amigable, bueno, sí, amigable es una persona que es así, pues amigable a otra, ¿no? Pero, oye, que un menú sea amigable no está tan claro, seguro, para mucha gente, ¿vale? Esto es igual que, por ejemplo, la palabra responsivo. Una cosa, responsivo, ¿qué significa? En fin, hay muchas palabras que están casi pilladas del inglés, así son anglicismos ocultos un poco, y creo que hay que contarlos de forma pues más didáctica, porque no sabemos quién va a utilizar nuestra aplicación. Ojo, otra cosa bien distinta es que estuviéramos hablando de aplicaciones específicas para un sector, pues bueno, ya pues muy concreto, y que los profesionales que van a utilizar, por ejemplo, esa aplicación ya conocen perfectamente la jerga, y de hecho si no utilizas la jerga es como que quedas como un amateur, ¿vale? Pero en este caso no. Esta aplicación, por ejemplo, es para que las personas puedan hacer fotocopias en centros de fotocopias, en copisterías que estén en su zona, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, no tiene cabida este tipo de jergas, ¿vale? Seguimos. Presentación de la app. Aquí se supone que hace una presentación de la app, ¿vale? Y pues hasta ahora pues parece que no la había hecho, o por lo menos no lo había descrito, ¿vale? Por tanto, parece que ha hecho unas preguntas antes y después ha hecho la presentación, algo así, es lo que entiendo aquí, Fernando. En fin, en cualquier caso, son técnicas distintas a las que han utilizado tus compañeros anteriormente, y pues yo, si efectivamente lo habías pensado así, te aconsejaría que no lo hicieras allí. Es decir, que empezaras con una presentación de la aplicación móvil tuya, haciendo una demostración, como decíamos antes, o dejando a la persona que pues cacharree un poco, ¿no? Que le dé un par de vueltas y después ya le preguntas. Porque si no, empezar a bocajarro es como muy extraño, ¿vale? Es muy extraño. En esta entrevista de MVP yo creo que la aplicación debe ir por delante, ¿vale? Ya no estamos haciendo una entrevista de solución así, dando manotazos en el aire, como siempre digo, sino enseñando algo, haciendo una demostración o haciendo que el propio usuario pruebe la aplicación directamente, ¿vale? Así que bueno, en este caso, la pregunta que decía después de la presentación de la app es: ¿qué cambios en diseño o formato quisieras ver en nuestra aplicación? ¿Qué otro tipo de cambio te gustaría realizar? También pues muy enfocado al tema de UX, aunque quizás muy abierto, ¿vale? Así que pues quizás yo preguntaría más concretamente por colores, por tipos de letra, por ese tipo de cuestiones, como hacía Julio César, o por posición de ciertos botones, tamaño de los botones. Hay muchas cosas que se pueden preguntar, ¿vale? Pero bueno, muy bien el sentido de la pregunta. Y después, ¿evaluarías el servicio después de finalizarla? Aquí pues creo que es interesante explicar, o al menos enseñar, algo parecido para esto, ¿no? Es decir, oye, mira, tengo una pantalla que es de evaluación, con típicas estrellas cuando ha hecho bien el servicio el proveedor. Pues en este caso tú lo harías, es decir, lo utilizarías si fuera así, o no lo utilizarías, ¿vale? Esto nos permitiría, por ejemplo, eliminar esa opción si no lo van a utilizar nunca, o mejorarla al menos para poder, por ejemplo, que el feedback lo dé más ágilmente, ¿no? Y así pues más gente lo pudiera utilizar. Pero si por ejemplo ponemos muchos campos, la mayoría de la gente pues probablemente no los vaya a rellenar, porque no va a dedicarle
pues ni siquiera un minuto a eso, ¿vale? Si acaso le van a dar durante un segundo a un botón que rellene un número de estrellas y ya está. No van a hacer probablemente otra cosa. Y esto lo aprendemos muchas veces aquí. Pero depende mucho del caso, depende mucho de la aplicación. Por eso me parece importante la pregunta que comentas tú aquí, Fernando, ¿vale? Seguimos. ¿Te gustaría recibir notificaciones sobre algunas promociones? Vale, muy parecido a la pregunta de Julio César, y también pues te recomiendo lo mismo, ¿vale? Que expliques muy bien qué son las notificaciones. Seguimos. ¿Crees que la app debería estar en ambas plataformas como Play Store y App Store? ¿Vale? Muy interesante esta pregunta. Nadie la ha hecho hasta ahora y creo que es algo que deberían hacer todos, ¿vale? Cuando estamos haciendo preguntas sobre un MVP de aplicación móvil, ¿vale? A ver, realmente hacer una aplicación o hacer dos, ya sabéis que es probablemente el doble del coste, ¿vale? O casi el doble, ¿no? A no ser que utilicéis una plataforma de esta de desarrollo unificado y tal, bueno, pues hay muchas opciones, pero si las haces nativas tienes que volver a desarrollar la aplicación, ¿vale? Por tanto, es un coste altísimo y, por tanto, bueno, oye, hay que evaluar muy bien si nuestro público objetivo va a utilizar ambas plataformas, al menos para el arranque, ¿vale? Para el producto mínimo viable e incluso más allá, ¿vale? Así que es muy interesante, yo creo que esto. Sí que es verdad que hablas de Play Store y App Store y la gente pues se puede confundir. Bueno, yo te diría que se va a confundir seguro, y yo simplemente diría pues debería estar para iPhone o Android y ya con eso pues más o menos se pueden enterar un poco mejor. Si le hablas de las stores, pues igual no saben muy bien de qué estás hablando, ¿vale? Seguimos. ¿El método de pago debe ser en efectivo o alguna tarjeta bancaria o ambas, ¿vale? Bueno, pues esto también es interesante. Yo, pues la verdad que casi no me lo había planteado porque el mundo de las apps casi todo es pago telemático, pero bueno, sí que, bueno, quizás en algún país pues pueda tener sentido el pago en efectivo, no lo sé. Y bien, hasta aquí la entrevista de Fernando y vamos con la última, que es la de Samuel, que ya sabéis que estaba con la idea de cenas a domicilio. Y las preguntas que pone son: ¿qué entiendes del funcionamiento de la app? Entiendo que ya habrías dado el móvil a la persona y le habías permitido que jugara, no se lo has explicado, ¿vale? Entonces esta es la otra alternativa, la otra opción que os comentaba antes, ¿vale? Siguiente pregunta. ¿Te gustaría que la app tuviera una sección de vídeos para entender el proceso de pedidos y del funcionamiento? Vale, esto es interesante. Quizás yo no lo cerraría tanto a vídeos, sino más bien un tutorial o algo así, ¿vale? Porque son, pues, a menudo más prácticos que un vídeo en sí. Si es un tutorial tipo que se va iluminando ciertas partes de la pantalla o lo que sea, pero bueno, me parece muy bien. Nadie ha preguntado, de hecho, por la ayuda en la aplicación, ¿vale? Así que esta idea la podéis tomar también todos. Es algo muy interesante. Seguimos. ¿Te gustaría que hubiera una opción de hacer pedidos como invitado sin tener que registrarte? ¿Vale? Pues también es interesante. Esta, pues tampoco le han preguntado el resto, ¿vale? Pero quizás a veces la gente prefiere probar la aplicación antes de tener una cuenta. Así que muy interesante esta opción. ¿Nos sugieres lanzarla para ambas plataformas o en cuál nos sugerirías lanzar primero? ¿Android o iOS? ¿Vale? O iOS. Pues sí, claro, también esta pues viene un poco lo de antes, pero igual la palabra plataformas, de nuevo, insisto, que le enreda un poco, ¿vale? Pues más bien podríamos decir móviles tipo Android o móviles tipo iPhone. Incluso la palabra iOS es como un poco para mucha gente demasiado, ¿no? ¿Qué dices con iOS, no? Tú le dices Apple, ¿no? Un móvil de Apple, un iPhone, vale, ya así lo entienden, ¿ok? Seguimos. ¿Te parece que las funcionalidades para hacer pedidos estén solo en la app? ¿O crees que sería bueno tener también las funcionalidades vía web? ¿Vale? Bueno, pues también es muy interesante. Ninguno de los anteriores lo ha comentado, aunque sí que en la entrevista de solución ya parece que se había preguntado algunas veces, pero estaría bien también aquí quizás recalcarlo, ¿vale? ¿Qué método de pago usarías más? ¿El método incluido en App Store y Play Stores o prefieres pagar con PayPal o en efectivo contra entrega? ¿Vale? Pues está muy bien también ubicada con respecto a lo que comentabas antes tú, Fernando. Así que bueno, creo que muy bien Samuel aquí, ¿vale? Aquí incluso das varias opciones, cosa que me parece también bastante lógica, no solamente dar pago en tarjeta y efectivo, sino que también pues, metes el tema del PayPal y tal. Y después, ¿qué sugerencia nos daría en cuanto al logo y los colores de la app? ¿Vale? Aquí están preguntando sobre temas de usabilidad, muy interesante, ya hemos comentado. Y finalmente, hay una pregunta con la que termina Samuel, que es: ¿has pedido comida anteriormente por Glovo, Uber Eats o Delivery Hero? Muy interesante esta pregunta para cerrar, ¿vale? Bueno, aparte, por supuesto, yo incluiría una pregunta de alguna sugerencia más, esa siempre la metería, pero esta pregunta en particular me parece bastante chula porque la podemos vincular a nuestro
modelo. Es decir, vamos a buscar, ¿vale?, puntos de sinergia de cosas que la gente ya conozca, ¿vale?, y que nos la compare con nuestra aplicación, ¿vale? Es decir, yo ampliaría un poco más la pregunta quizás, Samuel, y diría, si has pedido efectivamente comida por estos sistemas, por estas apps, ¿qué te parece respecto a nuestro sistema, nuestra app, ¿vale? En este caso, es decir, ¿hay algo que veas que utilizas allí y que aquí no está, o que está de otra forma, donde lo ves mejor, ¿vale? Entonces, en ese momento puede surgir la magia. ¿Por qué? Porque la persona puede coger y decir, sí, mira, y ahora la aplicación que sea, que utiliza normalmente, y diga, pues a mí me encanta mucho esta opción que está aquí en este sitio, o resulta muy pesado cada vez que tengo que hacer esto de esta manera, ¿vale? Y esto nos va a iluminar muchísimo, nos va a dar un aprendizaje muy importante comparativamente a otras aplicaciones que pueden ser de la competencia o no, pero que nos va a enseñar qué preferencias y gustos tiene el usuario y también nos va a dar ideas para cambios y para mejoras en nuestra aplicación. Así que es también muy interesante y todos creo que también podéis utilizar esta técnica, ¿vale? Y nada más, pues bueno, con esto yo creo que hemos hecho un episodio bastante más largo de lo habitual, pero eran muchas preguntas que comentar y muy interesantes. Y bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Ya sabéis que podéis escuchar cada día este podcast en iTunes, iVoox, Google Podcast, Spotify o Spreaker, y también recibir gratuitamente las notas del programa por email registrándoos en acelerandoempresas.com/suscríbete. Os agradezco muchísimo las reseñas, comentarios y valoraciones en iTunes y en iVoox, y también, por supuesto, cada vez que compartís un episodio como el de hoy en vuestras redes sociales. Que tengáis un magnífico día. ¡Ánimo, emprendedores!